Bueno, bienvenidos a la presentación del libro No pueden los sueños, poesía del sueño erótico en el siglo de oro, edición de Jorge León Gustá. Y bueno, agradecer a los que van a hacer la presentación. Y lo único que siempre cometo el mismo error, no preguntar quién es el que va a comenzar hablando. Santiago López Navia entonces va a comenzar con la presentación. Muchas gracias por su presencia y porque hayan querido presentar este libro aquí en nuestro centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio y Raúl, como siempre, por vuestra hospitalidad, y a los que hoy os acompañáis, muchísimas gracias por elegir estar con nosotros en una tarde como esta. Esperábamos a más personas, pero ciertas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, tales como catarros y otras peripecias, han impedido que la asistencia sea más nutrida, pero desde luego selecta es, y muy de agradecer. Solamente me cabe decir que mientras que hay afuera un selecto grupo de necios se debaten entre bombas, nosotros estamos presentando un libro sobre el sueño erótico en el siglo de oro, de modo que celebremos este acto de resistencia. Y agradezcamos a Jorge León Gustá que nos convoque, puesto que él es el verdadero responsable de que estemos aquí esta tarde, él, su talento y su buen hacer. Jorge es profesor, ha sido catedrático de secundaria. Entiendo que estás jubilado, Jorge. Sí, felizmente jubilado. Felizmente jubilado, muy bien. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y, sobre todo, entre otras, tiene dos vertientes creativas, una más bien recreadora o recreativa, que es la que afecta a su tarea como investigador. Ha publicado Los Benitres de Belisa, de Lope de Vega, en el seno del proyecto Prolope. Ha publicado las poesías completas de Cristóbal Mosquera de Figuera, 4 entremeses inéditos del siglo de oro, cuando digo publicado se entiende editado, y La Celestina, de Fernando de Rojas. Y luego la otra vertiente es la puramente creativa, como novelista y como poeta. Como novelista ha publicado Gotas de lluvia, en 2020, y es autor de 3 poemarios, Pobres fragmentos rotos contra el cielo, un endecasílabo perfecto, por cierto, de Sánchez Robaina. Se lo pedí prestado, Andrés Sánchez Robaina. Bueno, es un buen homenaje, hace poco murió, hace relativamente poco. El día y todas las cosas me esperan, en 2022, y Las esferas del séptimo. Nos acompaña la poeta y buena amiga Gloria Díez, que ha tenido la amabilidad de dejarse asaltar para presentar el poemario de Jorge. Y entre los dos, y con vuestro permiso, y sin perjuicio de que después intervengáis y echéis vuestro cuarto a espadas, vamos a basar la presentación en un diálogo con Jorge, a propósito de su obra, de su recopilación de sonetos de sueño erótico. Por lo tanto, si os parece bien, procedemos, y Gloria, cuando quieras, tú lanzas la primera pregunta. Primera pregunta que es obligada, porque se trata de saber cómo surge tu interés por esta línea de investigación y cuándo se concreta el proyecto del libro. Pues mira, muy sencillo. El cuándo es un poco a lo largo del tiempo. Es decir, yo cuando estudiaba la licenciatura, recuerdo que me pusieron a examen el primer soneto, el que tenemos aquí en la contraportada. Me lo pusieron como comentario de texto, como ejercicio académico. Después me encontré, ya cuando hice mi tesis doctoral, me encontré con que el poeta sobre el que yo dedicaba aquella tesis, que se llamaba Cristóbal Mosquera de Figueroa, no Figuera. Sí, está claro. Lo he incluido también aquí dentro. Escribió otro soneto un soneto en respuesta a otro soneto de sueño erótico que lo tengo aquí y que, como no podía ser de otra manera, ahora no encuentro. Están puestos por orden de nacimiento. Está en la página 43. Respuesta de Cristóbal Mosquera de Figueroa a este soneto del Marqués de Peñafiel. Y empieza de una manera muy clara, el original.
soñaba yo, señora, si me acuerdo, lo que aún por sueños, y dije, ostras, esto aquí, mira, retoma el mismo motivo. Recientemente, ahora lo estaba comentando con Santiago, estoy preparando la edición de un poeta burgalés, Fray Antonio de Maluenda, amigo también de Mosquera de Figueroa, por cierto, y que también lo he incluido aquí en esta antología, y que escribe también otro soneto erótico, a un sueño erótico, ¿no? Dos. Uno titulado A un sueño, a que vienes amor a consolarme, representando un sueño, es evidente, y otro más original, que podríamos ver, que es en la página siguiente, está en las páginas 40 y 41. Y dije, ostras, esto tiene que ver, hay algo, ¿no? Que nos pueda... Ya sé que los motivos en la poesía del siglo de oro se van pasando de un autor a otro, van circulando como virus, pero bueno, aquí había algo que yo no había visto identificado exactamente, ¿no? Y también está, de que hablaremos luego, otro de Quevedo muy famoso, y dije, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Y fue a raíz de una conversación con el editor de Animal Sospechoso, Juan Pablo Roa, que me dijo, oye, quisiera hacer algo, un libro no académico, si os habréis fijado, no tiene bibliografía, no hay bibliografía, ni nota, hay notas explicativas de cosas muy sencillas. Y yo dije, hombre, hay una línea que sería posible investigar, que es el sueño erótico, que no existe. Y me dijo, poesía erótica. Y dije, no, cuidado, sueño erótico, ya hablaremos de esto. Y me dijo, oye, pues, ¿por qué no lo preparas, lo miras? Y bueno, y así, fue así como nació, ni más ni menos. Pues ahora hablemos de las fuentes. ¿Cuáles son las principales fuentes del sueño erótico y cómo se manifiesta en la literatura áurea? Es un poco complicado, también, porque no es fácil encontrar estas fuentes porque son muy dispersas, ¿no? Supongo que te refieres no tanto a las fuentes manuscritas como a los orígenes y los poemas. Las fuentes clásicas. Sí, las fuentes clásicas. Mira, en el prólogo lo explico, lo comento. Quizá el origen más importante sea un fragmento un poema de Petronio, el autor del Satiricón, que tradujo, que posteriormente un poema latino que escribe Petronio y que Fernando de Herrera lo traduce y lo incluye en su traducción en las anotaciones a Garcilaso de la Vega. Los sueños que con sombras voladoras engañan al humano entendimiento, ni sacros templos ni en las calladas horas envían dioses del celeste asiento. La deshonesta hembra, las mujeres siempre han de recibir de un modo u otro, enajenada de sí, escribe regalos a su amante y adúltera da toda enamorada dones que el pecho vencen más constante. Esto será, si acaso, la primera de las fuentes, que debió conocerse si Fernando de Herrera lo publica en sus anotaciones y lo traduce. Debía ser una fuente que corría. Pero no hay tantas. Me parece que es en un poema del siglo XIV, en Cataluña, el cancionero de Ripoll, es un poema latino en el que ya se empieza a parecer bastante a lo que es el sueño erótico, ¿no? Y a partir de aquí es cuando triunfará sobre todo en la poesía humanística latina, sobre todo italiana del 580, ¿no? 400-580, es cuando aparece allí exactamente Se me ocurre que nos podrías decir cuáles son las claves, tanto temáticas como formales, de los sueños eróticos de la poesía que Sí. toca el sueño erótico en los siglos de oro. Bien, como he dicho antes, no es poesía erótica exclusivamente, sino que sobre todo ha de ser un sueño. El hecho de que sea un sueño es importante, lo comentaremos después. Pero
es el hecho de que al ser un sueño aparece la persona amada, evidentemente todas son, en todos los casos son mujeres, menos en uno, que es el que escribe Sor Juana Inés de la Cruz, que es el que cierra la serie, aunque su carga erótica ya veremos que es muy baja, ¿no? Pero normalmente es una mujer, tan normalmente es una mujer, que en la edición de las obras de Sor Juana Inés, el referente es femenino, ¿vale? No queremos entrar en el asunto, pero probablemente sería masculino y es un error de copia, ¿no? Yo lo he corregido y anotado en nota, ¿no? Entonces, se representa la aparición de esta mujer como objeto, normalmente objeto deseado, y que provoca el placer a través del sueño en el yo que escribe, básicamente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el yo poético empieza a pensar si está vivo o está muerto, que es lo que no se sabe exactamente. Ahí sí hay algunos que dicen, bueno, no puedo, Quevedo en uno de sus poemas lo dice, no creo que esté vivo porque estoy disfrutando demasiado y la vida no me es tan benigna como para esto, ¿no? En otros casos es como un duermevela, en el caso de Boscán, por ejemplo, que el poema se dedica al propio sueño. En vez de dirigirse a la amada, se dirige al propio sueño. Dulce soñar y dulce congojarme cuando estaba soñando que soñaba. Es decir, qué dulce gozar con lo que me engañaba, dulce no estar en mí. Y dice, oh sueño, cuanto más leve y sabroso me fueras, si vinieras tan pesado que asentaras en mí con más reposo. Es decir, que lo que quieren es, y aquello, que dure mucho el sueño porque están disfrutando enormemente, ¿no? Evidentemente, aquí hay, y luego hay otros casos que son distintos, que están, si os habéis fijado, hasta ahora están protagonizados por hombres. Ya veremos que no es todos los casos. Ideológicamente, aquí hay un hecho fundamental, ¿no? Que es la idea que se tiene del cómo el sueño, ya desde los clásicos, se consideraba algo completamente libre, ajeno de nuestra responsabilidad. Es como muy freudiano, ¿no? Parece que Freud es el primero que lo descubre, pero en realidad esto ya lo dice Platón. Dice, en sueños el alma se atreve a todo, como si estuviera liberada y desembarazada de toda vergüenza y prudencia, y no titubea en intentar con su imaginación acostarse con su madre, como si con cualquier otro de los hombres, dioses o fieras. Aquí el amigo Platón ya va lanzado y muy lejos, ¿no? Pero bueno, se considera esto ya desde los clásicos, que no se es dueño ni responsable de lo que se sueña, y la imaginación en el sueño es libre y fuera de toda responsabilidad. Y bueno, esto básicamente sería el recuadro, el marco en el que se desarrollan estos sueños. Y dentro del sueño, se entiende, ¿hay alguna frontera que pueda ser nítida entre la sutileza del erotismo y la explicitud de lo pornográfico, o los dos registros acaban confundiéndose, entreverándose? A ver, siempre se tiende a hacer erotismo, a ser un soneto erótico, se tiende. Pero hay dos muestras en concreto, uno de Fernando de Herrera y otro de Sor Juana Inés, que es lo que he comentado, que ahí no hay erotismo, es simplemente la imaginación se despierta porque aparece la persona amada, simplemente, ¿no? Si leemos el soneto de Sor Juana Inés, es el que cierra la serie. Pues hemos quedado que lo leeríamos al final. Al final, sí. Vale, pues no, miramos el de Herrera, que es, digamos, el más próximo a ellos. Francisco de Figueroa, Herrera. En la página 35,
dice, do vas, cruel, do vas, es un principio así como muy heroico, ¿no? Do vas, refrena el presuroso paso, en tanto que de mi dolor grave el largo llanto a abrir comienza esta honda vena. Oye la voz de mis suspiros llena y de mi mal sufrido el triste canto, que no podrás ser fiera y dura tanto, que no te mueva esta mi acerba pena. Vuelve tu luz a mí, vuelve tus ojos, antes que me quede oscuro en ciega niebla. Decía en sueño o en ilusión perdido. Volví, halléme solo y entre abrojos, y en vez de luz, cercado de tiniebla y en lágrimas ardientes convertido. Aquí no hay erotismo, es simplemente la aparición de la persona amada, y quizás sea aquel que inspiró a Sor Juana Inés. Pero hay otros que son, sobre todo, lo veremos, del siglo XVII, que son exactamente tienden hacia la pornografía, ni más ni menos. Por ejemplo, hay algunos, ya he dicho, la mayor parte están escritos en primera persona, ¿no? Pero hay otros que se escriben en tercera persona. Y ahí es donde entra la mujer como protagonista. Leo uno que no esté entre la selección para no pisarlo. Tenemos seleccionados 2 anónimos. Sí. No, es que este también es anónimo. Claro, los más procafés, digamos, son anónimos. Como el brazo cuando quiero bajo. Por ejemplo, ¿cuál es? El 55. Esto es. Sí. En la página 55, Este es procaz. dice, ¿cómo que el brazo cuando quiero bajo y que levanto cuando quiero un dedo y solo cuando quiero nunca puedo hacer que se levante mi carajo? ¿Estoy devoto o tengo algún trabajo? ¿A qué esto es devoción o estoy con miedo? Arrecha, adrede, estaré quedo cuando con buena moza me barajo. En fin. Aquí es donde ya hemos entrado en el terreno más escabroso, más pornográfico, que sería digamos, una derivación de la influencia conceptista y querellana en estos sonetos que ya son entrados al siglo XVII, básicamente. Seguimos. ¿Se aprecia alguna evolución en el tratamiento del tema del sueño erótico desde comienzos del Renacimiento, por ejemplo, hasta el final del Barroco, en esos siglos? Sí, es muy evidente. Digamos que la primera etapa es la del canon. Se sigue muy de cerca el soneto fundacional de Boscán. Se sigue tan de cerca que el adjetivo dulce se repite demasiadas veces. Si el de Boscán empieza dulce soñar, el siguiente, hay dulce sueño, en dulce sueño de imperfecta gloria, o dulce sueño, dulce fantasía, o dulce y breve sueño de alegría. Es todo, digamos, dulce y entre algodones, y muy idílico y próximo incluso con la contaminación del género pastoril. También puede ser un pastor que está durmiendo, y es muy característico del siglo XVI, dentro del idealismo propio del siglo XVI. Poco a poco este idealismo se va rompiendo, porque no puede ser que en todo momento se siga haciendo siempre, escribiendo lo mismo, por mucho de que todo vaya fluyendo, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a aparecer los poemas del siglo XVII, en el que encontramos, por un lado, desaparece este aspecto tan dulce, por otro lado, aparece la tercera persona. Esta noche de Orisa, no, perdón, aparece el poema que está escrito en tercera persona sobre la mujer, protagonizado por la mujer. Aparte de soñando estaba noche artimidora, uno de ellos, o en otro, de Góngora, no estaba Clori como siempre ingrata una noche,
Y es como poco a poco la mujer consigue ser la protagonista, incluso es alguna que sueña y es la que obtiene la satisfacción sexual hasta cierto punto. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos como la influencia gongorina, que Góngora como poeta influyó en todas partes, su estilo no podemos decir contaminó, pero alcanzó a todas partes, y aparecen unas metáforas mucho más complejas y rebuscadas, y de este modo tenemos los dos lados. Estaba Nativo Donate, que por alguna razón ha tenido alguna llamada y ahora va a venir. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues son estos dos elementos los que encontramos, sobre todo, ¿no? La evolución propia. Incluso uno que hemos guardado para el final también, en el que son dos, o sea, ¿qué hace el barroco? Riza al rizo de las cosas, si las columnas eran rectas, pues las hace salomónicas, ¿no? Bueno, pues Luis Ulloa, ya lo veremos, hace un soneto en el que dos amantes se sueñan simultáneamente, los dos, ¿no? De modo que, bueno, ya es la última el último rizo a rizar, ¿no? Sí, ya lo veremos. Bueno, es esto, sobre todo. Muy bien. Ahora, en cuanto a los interlocutores, la voz poética dialoga con diferentes interlocutores. Estos diferentes interlocutores condicionan también diferencias significativas en el tratamiento del tema. Bueno, sí, porque es lo que he comentado. Cuando es la primera persona, normalmente suele dirigirse o al sueño, porque es qué bien que estaba mientras soñaba, no acabe el sueño, o poco a poco aparece el poema dedicado a la dama. Y a ver, ¿cuál es? Y se dirige directamente a una dama, ¿no? ¿Cuál es el poema que se dirige directamente a alguien? Normalmente es un poema laudatorio, es un poema que lo que busca es quedar bien con un señor y básicamente, y muchas veces el poeta lo que busca es estar a las buenas con aquel noble de la corte o conseguir algún favor y demás. Con la mujer, aunque no sea el ámbito público, sino que es el privado, el poeta lo que busca claramente, ya sabemos lo que puede ser, cuando le está escribiendo un soneto. El de Quevedo. Porque no se convence que está aquí. Pasa y le dice, Sí. Pues lo mejor es ir a por él. Le digo. Sí. Sin duda. No, que va. ¿Uno más? Claro, por eso. Es que, Sí. y además es que es un público muy cualificado, como te digo. Vale, perfecto. El soneto que estaba comentando de Quevedo lo leeremos después, en otro momento, pero creo que esto es importante. Hola, buenas tardes. Aquí adelante, por favor. Estaba dando vueltas. Ay, flor alba, soñé que te dirélo, sí, pues que sueño fue, que te gozaba. Claro, a ver, si alguien escribe esto a una dama, alguna intención clarísima está teniendo, ¿no? Ya veremos, ya hablaremos más sobre este soneto. Pero lo que suele haber son es como el interlocutor influye directamente en el asunto, ni más ni menos. Menos en un caso que es muy curioso, que es el que he comentado de Mosquera de Figueroa, que me sorprende cada vez que lo pienso, porque en el soneto de Juan Tellez de Girón, que escribe en la página 42, tenemos un título. Ya sabemos que los títulos en los manuscritos, esto está sacado directamente de un manuscrito que está en la biblioteca de Barcelona, bueno, a ver si es Nacional de Cataluña y demás, ¿no? Dice, el título muchas veces los ponían los copistas, no lo ponían los autores. Soneto que envió el marqués de Peñafiel a Cristóbal Mosquera de Figueroa. Y dice, soñaba yo, señora, si me acuerdo, claro, está dirigido a una señora, es curioso, ¿no? ¿Y quién contesta? El amigo Cristóbal Mosquera de Figueroa, ¿no? Y le habla sobre el sueño
Y dice, en esta vanidad amor te ofrece su gloria y de ella gozas, joven, cuando representas la imagen de la muerte. La imagen de la muerte está en todas partes, ¿eh? Pero ya sabemos cómo la imagen de la muerte en realidad está refiriéndose al orgasmo, la petita mort y todo lo demás, ¿no? En fin, esto siempre me ha resultado curioso, a no ser que haya una alusión homoerótica por en medio, que aquí no me extrañaría, pero no puedo asegurar, no lo sé. Pero es eso. Los poemas, y sobre todo cuando son en tercera persona, es la mujer la que presenta el goce, la que protagoniza la escena erótica. No sé si hemos puesto la doncella que dormía. Sí. No, esta no, otra. Se lo van a Soñaba, después. estaba noche absumidora. Ah, no. Por ejemplo, lo que he dicho en tercera persona, también del siglo XVII, lo tenemos en la página 56. Bueno, ya está dicho, se ha dicho de paso, aquí incluyó la fuente, aunque no es un trabajo de investigación, bueno, sí que es de investigación, pero que no es un trabajo académico, pongo la fuente de donde está sacada y que luego a lo mejor se ha publicado en algunos en revistas, en artículos y demás, ¿no? Soñando estaba noche Artemidora, que atizaba su fuego con cotaldo, hirvió la olla y derramóse el caldo, y almidonóse en vano la señora. Sin que poden su parra, gotas llora, y dice a su galán, mi viento maldo, para vos lo guardé, solemnizaldo, y alzadme hasta los hombros la alcandora. Despertó hecha un lago de cuajada, y triste de gastarlo tan en vano, limpiándole las barbas al mancebo, le dijo, pese a tal, y qué mojada venéis vuestra facción, señor fulano, durmiendo pago a quien despierta debo. O sea, muy explícito también, por tanto, siglo XVII, barroco, y al ser en tercera persona, la protagonista es la dama, ni más ni menos. Bien. Me toca, ¿verdad? Sí. Hasta ahora hemos hablado del sueño erótico en la literatura española, en los siglos de oro, pero este tema ha sido tratado en otras literaturas y en otras etapas. Sí, bueno, más o menos. No, yo no lo he encontrado de forma tan exhaustiva como lo que he podido encontrar aquí. Quizá por incapacidad mía también, de abarcar tanto, ¿no? Pero bueno, ya he dicho que lo encontramos el asunto en la poesía latina, en el Satiricón de Petronio, hay aquel poema al que ya me he referido. El cancionero de Ripoll se puede encontrar esto en internet. Quería buscar la referencia, pero el poema que se ciñe bastante, pero es un poema de tipo goliardesco también, ¿no? Y bastante procaz dentro de todo, ¿no? Y en la poesía humanística, es cierto. Ronsard, como poeta, Pierre Ronsard, el poeta francés, también tiene un sueño erótico, lo cual nos muestra que esto tenía que estar circulando por toda Europa. La verdad es que si estaba en la poesía humanística, es que estaba, circulaba. Y a la vez nos muestra, como ahora luego explicaré, nos muestra que era un tema que no era marginal, sino que tenía cierta categoría y cierto caché, ¿no? La poesía humanística también podía ser procaz y incluso pornográfica, pero bueno, estaba escrita en latín, cuidado, no es cualquier cosa. Y esto le daba cierta categoría que tendrá. Y ahí está Catulo también. Sí. Pero claro, Catulo, o sea, No hay sueño. No es sueño. O sea, sí que hay poesía erótica, evidentemente que hay poesía erótica, pero no hay sueño. Es muy de vigilia. Sí. Y precisamente diferenciando sueño y vigilia, y considerando que el tratamiento del erótico en el sueño implica el sueño proyectado, el deseo proyectado, y la vigilia, la consumación física del deseo, ¿has investigado sobre esas diferencias hasta ahora? Bueno, la verdad es que en poesía
digamos, en alta poesía, no en poesía manuscrita y demás, sino en alta poesía, el sexo y el acto sexual solamente aparece en el sueño erótico. No lo encontramos en la poesía, en la poesía culta, digamos. Sí que lo podemos encontrar en manuscritos, pero ya hemos visto como los sonetos que eran más procaces son anónimos, mientras que aquí tenemos autores que no que se consideran, que eran autores más que cultos. No solamente hablamos de Boscán, hablamos también de Francisco de Aldana, hablamos de Montemayor, que era músico de la corte, y de Góngora, que era sacerdote, y que algún obispo, recuerdo que algún soneto había sido censurado por demasiado procaz, pero estos sonetos no lo son, ¿no? Bueno, esto era así. Esto era así, ¿no? Y en cambio, en la vigilia, los sueños de vigilia, ya sabemos, la poesía amorosa siempre está contaminada por el petrarquismo, de manera que es una relación amorosa secreta, atormentada, la dama siempre nunca devuelve los requiebros del amante. El ejemplo característico, por un lado, puede ser Fernando de Herrera, con sus obras, o el mismo Quevedo, que siempre es un amor más que atormentado, ¿no? Algún galanteo puede haber, pero básicamente es así. Puede que sea la última pregunta, así que va a ser doble. Por un lado, ¿has desechado muchos poemas al hacer la selección y por qué lo has hecho? Y segunda parte de la pregunta, en tu opinión, ¿cuál es el autor que mejor ha tratado el tema del sueño erótico y en qué poema se concreta esa gran obra literaria, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. No he desechado ningún poema porque no hay tantos. O sea, son los que yo he visto, los que yo he encontrado y he conocido, Todos. menos uno. He de decir, menos uno, ¿no? ¿Y por qué? Porque no lo conocía. Ahora lo conozco y lo publico en un artículo que os lo voy a comentar. Este poema estaba publicado, es un poema de Quevedo. Es un poema de Quevedo. Y Quevedo pasa por ser el autor del soneto más famoso de esta serie, que es el que he empezado a leer de Floralba y que os lo quiero leer enseguida veréis por qué. Vamos a guardar un poco de intríngulis, ¿no? Lo leo de nuevo. Ay, Floralba, soñé que dirélo, sí, pues que sueño fue que te gozaba. ¿Y quién sino un amante que soñaba juntara con tanto infierno a tanto cielo? Mil llamas con tu nieve y con tu hielo, cual suele opuestas flechas de su aljaba, mezclaba amor, y honesto las mezclaba como mi adoración en este desvelo. Y dije, quiera amor, quiera mi suerte, que nunca duerma yo si estoy despierto, y que si duermo, que jamás despierte. Mas desperté del dulce desconcierto, y vi que estuve vivo con la muerte, y vi que con la vida estaba muerto. Bueno, Un soneto magnífico, ¿no? Bueno, es. Voy a desengañaros un poco. Este soneto, los tercetos, están lo que hoy en día decimos fusilados directamente del soneto de la página 23, del padre Pedro de Tablares. Este padre Pedro de Tablares fue uno de los primeros jesuitas, cofundador de la Compañía de Jesús, muy próximo a San Ignacio de Loyola, por tanto, y muy próximo a San Francisco de Borja. Ha llegado este soneto por caminos extraños. Hay dulce sueño, y es muy del siglo XVI, no es tan procaz. Perdón, el hecho de que fuera sacerdote, primero, puede ser de vida antes de ordenarse, o si no, tanto les será igual a los sacerdotes, o sea, eso tanto les da. Hay dulce sueño y dulce sentimiento, que imagen de la muerte eres llamado. Imagen de la vida te has tornado a mí, mas hay que fue solo un momento. No pasa tan ligero el presto viento, ni el rayo por las nubes inflamado, cuando pasó la gloria que me has dado, mas no sufre tal gloria mi tormento.
Y ahora, coged los tercetos de Quevedo. Coged los tercetos de Quevedo y escuchad lo que leo. Plega a Dios, dije entonces con voz fuerte, que nunca duermo si yo estoy despierto y si es sueño, que jamás despierte. Mas desperté con sueño muy más cierto, tanto que ya vivía con la muerte y ahora con la vida estoy muerto. Están completamente copiados. Pero mejora Quevedo, ¿eh? Lo mejora, pero le cambian 3 sílabas. 3 sílabas. Pero bien cambiado. Bueno, Bien cambiado. tenía un savoir-faire importante, ¿no? ¿Por qué he dicho esto? En la edición de las poesías de Quevedo que publicó José Manuel Blecua, don José Manuel, no en la edición popular de Editorial Planeta, sino una en 4 volúmenes que publica en la Editorial Castalia, que yo en su momento cometí el craso error de no consultar. En nota dice, existe una primera redacción de este soneto, que lo parece que sea una primera redacción. Ay, Zafira, soñé que te, dirélo, sí, pues que sueño fue, que te gozaba. ¿Y quién, sino un amante que soñaba, abrazara el infierno con el cielo? El primer cuarteto es igual, pero el resto es completamente distinto. Tu cuerpo era de nieve y en su hielo incendios amorosos resfriaba. Mas por no derretirle me apartaba y de mi bien mayor tuve recelo. Hablaste y las razones que decías yo te las escuchaba con la boca, tú de ella las palabras me bebías. Despertó el alma de contento loca y si durara el sueño eternos días, la eternidad me pareciera poca. Este soneto también es bueno, está muy bien. Y Blecua, don José, ¿quién es? No soy capaz de llevarle la contraria a don José Manuel Blecua, que tuve el placer de ser alumno suyo, ¿no? Considera que es una primera redacción, pero aquí lo único que coincide es el primer cuarteto. Y en el famoso soneto conocido, Quevedo, con todo su conocimiento y maestría, copia los tercetos rápidamente y yo creo que se lo da a una señora para ver lo que consigue. Y luego escribe este, es decir, segunda redacción, porque es más original mientras no se demuestre lo contrario, y creo que lo escribe con mayor, no sé, me da la sensación de que si tenemos que considerar alguno primera redacción es el anterior, aunque le saldría bien, y luego el segundo es este. Y es el único que rechacé y me sabe mal, ¿no? Por eso lo publicaré ahora en un artículo y a ver si así cambiamos un poco la idea. Por una vez equivocada, bueno, José Manuel Blecua sabía mucho y era un gran, y además gran profesor, a pesar de su falta de comunicación, era sordo, completamente sordo. Pero sabía mucho, pero bueno, aquí yo creo que se le escapó. La segunda parte de la pregunta era ¿qué autor consideras que ha conseguido la obra más lograda y en qué poemas? Sí, no, a ver, de momento Quevedo es el que ha hecho el soneto, el que lo ha llevado más lejos, incluso copiando. O sea, y ahí está su gran habilidad, ¿no? Pero y además es el más conocido, junto con el de Boscán, es el más conocido de la serie. Por algo será, ¿no? ¿Nos vas a leer tú a Boscán? Muy bien. Pero antes voy yo con mi última pregunta. Ay. No pasa nada. Hay muchos sacerdotes y hay mucha iglesia. ¿Cuál era la actitud de la iglesia? ¿Que había la posibilidad de pecar en sueños? Sí, cabía la posibilidad. Mira, lo traigo aquí porque mi memoria cada día es más escasa. Pero ni más ni menos que San Agustín, ahí es nadie, en sus confesiones, escribe, Confesiones, libro 10, capítulo 30, párrafo 41. Vos, Señor, me mandasteis que me abstuviese del acceso carnal,
pero aún viven en mi memoria, de la cual he hablado tan largamente, las imágenes de aquellas cosas torpes que mi mala costumbre dejó estampadas en ella, las cuales se me presentan ya cuando estoy despierto, ya cuando dormido. Cuando despierto se me ofrecen como flacas y sin fuerzas, pero entre sueños llegan no solo a causar deleite, sino también a una especie de consentimiento y obra que son muy semejantes a la obra y consentimiento verdaderos. Claro, esto, y dice, ¿cómo me diferencia? Dice, por ventura, Dios y Señor, ¿no soy yo el mismo entonces que cuando estoy despierto? Pues, ¿cómo me diferencio tanto de mí mismo desde el punto en que paso de despierto a dormido hasta que vuelvo a pasar de dormido a despierto? O sea, todos estos sonetos están aquí, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que la Iglesia no diría nada. La prueba está en que la mayor parte de los sonetos están firmados, publicados en la obra de los autores, ¿no? En cada uno. La Floresta, ¿cuál es aquella antología de 1604 de Pedro de Espinosa? Bueno, una antología de Pedro de Espinosa, publicada en 1604, que reúne, es muy importante porque ahí encuentras todas las tendencias poéticas que hay en la época. En ese momento, ahí hay unos cuantos sonetos de este tipo y están, y están firmados muchos de ellos, ¿no? Pero ¿puedo? Sí, por favor. Pero estos poemas se guardaban el antólogo los guardaba en Cartapacio, los había apuntado en alguna vez que le habían hecho gracia, los había trasladado de algún sitio y luego los recordaba porque le habían gustado y entonces los publicaba. Pero claro, sin consentimiento ni conocimiento muchas veces de los autores que estaban vivos. Y hay algunos manuscritos que encontramos, algunos de los sonetos que hay aquí dentro, están consignados, pero cuando son anónimos resulta que sí que ya son pornográficos. O sea, el del sube y baja el brazo, etc. Entonces ya son más pornográficos. Entonces sí, eso ya digamos, ya no es un estilo delicado ni fino, ¿no? Pero todos los otros, ya no es solamente un copista, o sea, es que Sor Juana Inés publica el suyo allá, aunque ya hemos dicho que no es muy erótico, que Boscán publica el suyo, además lo publica a cargo de su viuda, ni más ni menos, ¿no? De Ana Girón. Siguen y llegan a los copistas, llegan con sus en manuscritos algunos, sí. El de Tellez de Girón y Mosquera de Figueroa están en el manuscrito que reúne las obras completas de Mosquera de Figueroa, todas firmadas y sin prácticamente ningún error de autoría. Todas están porque no resultaban obscenos ni vergonzantes estos hechos, ¿no? Básicamente por esto. Y luego también la opinión de Aristóteles, que también era la autoridad médica, que consideraba que el hombre no era libre de lo que estaba soñando. De ahí el sueño, el título de esta antología, que es con lo que empieza no es un soneto, sino es un romance. ¿Qué romance, no? Sí. No pueden los sueños, Floris, ofender prendas divinas, pues permiten a las almas el mentir por sí mismas. Ya está todo dicho, ¿no? Los sueños permiten mentir, decir, establecer la ficción y demás, ¿no? Y supongo que sería esto, ni más ni menos, ¿no? El hecho de si San Agustín ya es un valedor de decir que él mismo, de alguna manera, te está diciendo que tiene sueños eróticos, lo había dicho Platón y luego lo reafirma Aristóteles, lo tengo por aquí apuntado. El alma, no, esto lo dice Platón. Bueno,
Lo de Quevedo, lo de Aristóteles lo tengo en otro lugar, ¿no? Pero es también esto. No consideraban que fueran vergonzosos ni irresponsables. La prueba también, y es muy curiosa, aquí hay una cantidad de sacerdotes impresionante. A lo mejor es que el celibato les impulsaba a compensar la vida nocturna, no lo sé, ¿no? Si es que existía tal celibato. En el caso de Maluenda, Aunque el sueño disimulaba una realidad. sí, evidentemente, pero quiero decir, Maluenda, que es otro que se conoce bien poco, bueno, creo que tú lo conoces, te lo he nombrado, Fray Antonio de Maluenda, tiene 2 sonetos eróticos, así de este tipo, ¿no? Y era el amante Antonio de Maluenda, y está lo recogido en un manuscrito que está compilado por su sobrino, es decir, mucho más. Y si a alguien le importa, estoy preparando la edición, ¿eh? En un año estará lista. Claro que nos ¿no? importa. Pero Fray Pedro de Quirós, aquí tenemos otro. Es decir, y no se escondían. Y este ya era un poco más subido, pero siempre es eso. No son vergonzantes, no son pudorosos. Liberan. No. Pues no, porque no es lo mismo que el poema erótico y pornográfico, que este sí que tenía. Pero ya he comentado que el erótico y el pornográfico aquí sí que son eróticos. Pero digo, por favor. Que era también la poesía erótica era también pues fruto y moneda y contraseña entre un grupo muy reducido de personas. Se exigía una complicidad, un conocimiento de la poesía clásica. Nadie se iba a escandalizar porque conocían a Marcial, lo habían traducido del latín a Catulo y tal. Entonces, era un juego, entraba dentro de lo admisible en un juego osado que no era para el vulgo, igual que cuando se reservaban los cuadros infundescudos no eran cuadros de galería, para mostrarlos al vulgo, pues eran poemas también de galería, poemas de... Sí, pero hasta cierto punto, porque se publican, insisto, claro, es que se publican. O sea, vale que hay transmisión textual, porque ahí copiaban todo y no había fotocopias. Es decir, lo transmitían, se copiaban y demás, ¿no? Y de ahí muchos errores de autoría, porque no copiaban al autor, etc. Vale, pero es que estos los publican. Y cosa rara, o sea, los publica gente muy próxima a los autores, o los compilan gente muy próxima a los autores. De modo que ya no es el cartapacio que copia a un estudiante por ahí de Salamanca o de Valladolid, sino que, bueno, son autores reconocidos, Quevedo, sin ir más lejos, ¿no? Y bueno, y claro, y esto es lo que los diferencia del resto de la poesía erótica y por supuesto pornográfica, ¿no? Aunque bueno, ya he dicho, está... Bueno, porque hay aquella antología que está publicada en Crítica de Robert James y tres autores, es en francés, y mi francés... Lecieu, es una que es la poesía erótica del siglo de oro. Es un libro muy erudito sobre la poesía erótica, la transcripción, la edición y el comentario, se va anotando las fuentes manuscritas, las palabras desconocidas y todo lo demás, ¿no? Y me parece que de aquí he sacado 2 o 3 de esta antología, solo, porque no son sueños eróticos, es poesía erótica y pornográfica. Es distinta. Pues vamos a coronar la sesión con unos sonetos que vamos a leer de forma sucesiva, Jorge, Gloria y yo, y el último lo leeremos al ánimo Gloria y yo, aunque te sugiero, Gloria, que en lugar de alternarnos, tú leas los 2 cuartetos y yo los tercetos, porque he visto que entre el primer terceto y el segundo hay una continuidad sintáctica, y si lo leemos alterno quizás se pierda. Pues adelante, Jorge va a leer de Boscán, Dulce soñar y dulce acongojarme. Dulce soñar y dulce congojarme cuando estaba soñando que soñaba. Dulce gozar con lo que me engañaba si un poco más duraba el engañarme. Dulce no estar en mí, que figurarme podía cuanto bien yo deseaba.
Dulce placer, aunque me importunaba, que alguna vez llegaba a despertarme. Oh sueño, cuanto más leve y sabroso me fueras si vinieras tan pesado que asentaras en mí con más reposo. Durmiendo, en fin, fui bienaventurado. Y es justo en la mentira ser dichoso, quien siempre en la verdad fue desdichado. Es una maravilla. Sí, sí. Es una maravilla y es el fundador de la saga, digamos, porque hay dos anteriores que son del siglo XV, que no son exactamente del Renacimiento. Pues Gloria lee ahora Un anónimo, Cierta señora se soñó durmiendo. sí, que habla también de almidonarse en balde, curiosamente. Sí, eso también es muy explícito. Cierta señora se soñó durmiendo que su querido amor tenía en la cama y para mitigar no sé qué llama, encima se quería andar poniendo. Subió, metiólo, diole lengua y viendo el amoroso fuego que le inflama, para cobrar buen crédito y más fama, juega de lomos esto le diciendo: que me haces mi bien, que así me sabe, vienes conmigo, mira que te aguardo, dámelo, apara, ahora. Y estando en este gusto más suave, hirvió el puchero y derramóse el caldo, y almidonóse en balde la señora. Este es anónimo, ¿entiendes? Este sí. Y además es curioso, este viene de México, porque es de las Flores de María Poesía, que es una antología que fue a México y volvió a la península. Y está con poesía, la primera muestra de poesía virreinal que encontramos, de 1577, muy temprano. Pues a mí me toca Góngora en un soneto menos explícito y más retórico. Ya besando unas manos cristalinas. Ya besando unas manos cristalinas, ya anudándome a un blanco y liso cuello, ya esparciendo por él aquel cabello que amor sacó entre el oro de sus minas, ya quebrando en aquellas perlas finas palabras dulces mil sin merecello, ya cogiendo de cada labio bello purpúreas rosas sin temor de espinas. Estaba, oh claro sol invidioso, cuando tu luz, hiriéndome los ojos, mató mi gloria y acabó mi suerte. Si el cielo ya no es menos poderoso, porque no den los tuyos más enojos, rayos como a tu hijo te den muerte. Muy diferente del anterior. Y ahora Jorge, en el de Quevedo. Vale. Bueno, leo el de Quevedo o que ya lo he leído. Otro, entonces. Leo otro de Quevedo, porque el Quevedo tiene tres. Pues, leo el otro. No el romance, que es más largo, sino otro. Embarazada el alma y el sentido, con un sueño burlón, aunque dichoso, aumentando reposo a mi reposo, me hallé toda una noche entretenido. Tu rostro vi en mis llamas encendido, que dora lo cruel con lo hermoso, enlazando tu cuello presuroso con nudo de los brazos bien tejido. Túvele por verdad el bien pequeño, llegué luego a soñar que te gozaba, hecho de tanta gentileza dueño. Y en esto conocí que me engañaba y que todo mi bien fue breve sueño, pues yo, tan sin ventura, te alcanzaba. Era demasiado bonito para ser real. Exacto. Pues bien, ahora Gloria lee Soñaba una doncella que dormía. Sí, también es anónimo. Soñaba una doncella que dormía con un galán que amaba tiernamente y que él en todo andaba diligente y descuido ninguno no tenía. Ella, aunque mal, al fin se resistía diciendo: ¿qué dirá de mí la gente? En efecto, cumplió con su accidente dando los dos remate a su porfía. El galán la besaba y abrazaba con más calor que un encendido leño. Lo dulce a derramar no comenzaba cuando se despertó y le dijo al sueño: durar un poco más, ¿qué te costaba? Pues para mí era gusto, no pequeño. Un sueño interruptus. Un sueño interruptus.
Sí, sí, bueno, siempre se despierta en el momento de la polución, sea antes o después. Pues de Luis de Ulloa Pereira, yo leo Soñando, yo pensé que no dormía. Este es aquel que he comentado que son dos amantes que se sueñan El simultáneamente. título es Dos amantes ausentes se soñaron juntos. Soñando, yo pensé que no dormía, y Celia imaginó que no soñaba. Ella, que a mi deseo se fiaba, y yo que su belleza merecía. La unión que a nuestras almas asistía al sentido interior se trasladaba, que los dos corazones animaba y sus alas solícito batía. Con vuelo igual de la fingida gloria, el término llegó al postrer empeño y la dulce ilusión desaparece. Pero dejó gustosa la memoria el suceso feliz, que si fue sueño, cuando el pasado bien nos parece. Y leemos a la Limón Gloria y yo, Detente sombra de mi bien esquivo. de Sor Juana Cuartetos Inés. para mí. Sí, porque así se captará mejor la continuidad que hay entre los tercetos. De otra Vale. forma igual se pierde. ¿Te Pues parece? cuartetos para mí. Es de Sor Juana Inés de la Cruz, como acaba de decir. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si el imán de tus gracias atractivos sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Si alguien quiere decir algo, opinar, aportar, en su derecho O en su deber. o en su deber. Este sobrevivió al escrutinio. Sí, está publicado en sus obras. No hay... Pero es que no hay nada, tampoco hay nada. O sea, Ya, claro. no hay un erotismo muy velado, ¿no? Simplemente que se aparece la imagen del amado. Y en realidad, en la edición de las poesías es una amada, pero yo creo que es no por reconocer lesbianismo ni nada, sino porque están acostumbrados a que el objeto amado sea la mujer. Supongo que es por esto, ¿no? Y yo aquí lo corregí y lo apunté en nota, de las pocas notas, digamos, sobre el texto que lo comenté. Pero bueno. Bien, pues cerramos. No digáis que fue un sueño. Realmente estuvisteis en la presentación del libro de Jorge León. No pueden los sueños. E incluso podéis demostrarlo si es que os lleváis un ejemplar firmado por el autor. Creo que para nosotros ha sido un verdadero regalo contar con vuestra presencia, así que muchísimas gracias.